Hoy en Cara a Cara platicamos con estudiantes de Ciencia Política del ITESO sobre los temas del día y nos visita Miguel Castro, precandidato a la gubernatura del estado. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. Nueve de la mañana con 5 minutos. Se ha popularizado aquella frase de Groucho Marx de estos son mis principios, pero si no te gustan, tengo otros. Parece que eso está llevando, digamos, en términos de ideas a la política nacional, las rarísimas alianzas rumbo a 2018 que unen a partidos que parecen totalmente distintos, que unen a partidos políticos que de entrada no comparten nada. Primero fue el Partido de Acción Nacional y el PRD en el llamado Frente, y ahora Morena y el Partido Encuentro Social, que también formalizan su alianza de cara a 2018, y ayer Andrés Manuel López Obrador se registró en la sede del Partido Encuentro Social. Y para platicar de este y más temas, saludo a Jania Quesada, estudiante de Ciencia Política del ITESO. Jania, ¿cómo estás? Hola Enrique, muy bien, muchas gracias por la invitación. A David Ricardo, que ya estuvo la semana pasada. David, ¿cómo estás? Hola Enrique, buenos días, gracias por recibirnos otra vez por acá. Y a ver si lo digo bien, a Caleb Pimienta. Así es. ¿De dónde es Caleb? Caleb es un nombre hebreo bíblico. Ah, ¿es un nombre hebreo? Ah, muy Así bien. es. Bienvenido, Caleb, Jania. Muchísimas gracias. David, gracias por estar aquí con nosotros. No sé quién quiera comenzar a explicarnos qué está pasando con esta confusa política mexicana. Vemos coaliciones rarísimas, alianzas rarísimas. Tal vez el único que aquí está siendo de alguna forma congruente con su pasado es el PRI, que siempre va con el Partido Verde y con el Partido Nueva Alianza en alianzas. Pero en el resto, David, vemos cómo las alianzas cada vez unen a partidos que parece que no comparten nada, ¿no? Pues mira Enrique, yo creo que más bien corresponde al diseño institucional mexicano, también a nuestra historia política obviamente, pero por ejemplo el diseño de un sistema presidencial de mayoría, en donde el que tenga el 50+1 o el que tenga una mayoría simple se lleva toda la presidencia, te invita a que juntes la mayor cantidad de votos como sea, ¿no? Entonces, por ejemplo, el caso de Andrés Manuel, que digamos ha sido el más criticado en los últimos días, porque junta a la extrema izquierda, como es el PT, que apoya al régimen de Norcorea, con la extrema derecha, que es un partido cristiano evangélico. Pues, digamos, responde a este sentido de crear un catch-all party, ¿no? Un partido cacha-todo, en donde todos los pensamientos caben todas las ideologías, con tal de ganar. Y es lo que quiere Andrés Manuel, ¿no? Andrés Manuel quiere ganar la elección, ya no puede perder esta. ¿Qué pasa, Jania? ¿Por qué vemos que la política mexicana cada vez está más desprovista de ideología, de apuestas, de transformación ideológica? Y vemos, como decía David, que se unen partidos políticos que no comparten nada. Incluso ayer Andrés Manuel López Obrador lo decía. En el fondo, el Partido Encuentro Social y Morena creemos exactamente en lo mismo. ¿Por qué está pasando esto en la política mexicana? Pues me parece que es lo que dice David Ricardo, que es querer la presidencia y querer ese porcentaje de votos a todo. No importa qué tengamos que hacer para conseguirlo. Y me parece muy preocupante, de hecho, porque ¿cómo es posible? ¿En dónde queda esa izquierda en México y dónde queda la derecha? ¿Dónde podemos diferenciar las ideologías de cada partido? Es decir, si tú le tuvieras que explicar a alguien que nos está escuchando qué diferencia hay entre la izquierda y la derecha, por ejemplo, ¿tú qué les dirías? ¿Por qué son diferentes? ¿Por qué es importante que existan diferencias entre ellos dos, entre esos partidos políticos? Yo creo que la importancia de que nos identifiquemos con un partido, con lo que pensamos, identificarnos con, ya sea con el Partido Encuentro Social o ya sea con Morena, no creo que una persona tenga las dos ideologías en una misma. Y no creo que sea posible esa unión. Esa unión, exactamente. Ahora, Caleb, dicen ellos, es que hay algunos temas que nos dividen, pero en el fondo todos queremos lo mismo, que es ir en contra de la corrupción, ir en contra de la inseguridad, pero siempre el debate de las ideologías no tanto está en los qués. Tal vez todos nos podemos poner de acuerdo en los qués, reducir la inseguridad, que la economía crezca, tal. Pero creo que el cómo es el debate ideológico, ¿no? Exactamente, pero aquí entra el tema de cómo son los partidos mexicanos, ¿no? Y cómo la ideología no se identifica en cada uno de ellos. Es decir, sí le podemos etiquetar de algún modo, este es de izquierda, este
este tiende a la derecha, este es un tanto de centro, pero como lo mencionaba David Ricardo y tú mismo, Enrique, pues los partidos tienden a ser un partido agarra todo. Quieren hacer eso y entran a unas prácticas electorales en donde no importa el modo, no importa el qué, sino importa el vamos a hacerlo, vamos a ganar esos votos. Y bueno, pues partidos completamente ajenos en ideologías, en pensamientos y en personalidades, pero que se unen por el fin electoral. Claro. Ahora, David, lo que queda claro es que pase lo que pase en 2018, habrá un presidente conservador, porque Andrés Manuel es un hombre conservador, él lo dice, incluso si ustedes pueden ver su documental que en estos momentos está generando mucho debate, ahí queda claro sus raíces, las causas de Andrés Manuel López Obrador, es un tipo conservador. También lo es José Antonio Meade, que incluso ha tenido un discurso más derechista en los últimos días. Y pues, ¿qué decimos de Ricardo Anaya, ¿no? Que también creció en el panismo queretano, es un hombre cercano al pensamiento más conservador del PAN, es decir, estamos hablando de que gane quien gane, habrá un presidente conservador. Claro, y fíjate, Enrique, paradójicamente yo creo que Anaya, estuve checando una entrevista que le realizó El País de España apenas, y él decía, por ejemplo, en el tema del matrimonio igualitario, yo voy a respetar lo que la Corte determine, ¿no? O sea, va a ser un hombre... Pues ya lo determinó, ahora claro, que lo respete. O sea, es decir, no va a ir por ahí de bloquear los derechos, yo creo, Anaya, ¿no? En ese sentido puede verse... El asunto es si los impulsa. No, obviamente, no. Yo tampoco creo que el Encuentro Social y Morena bloqueen una resolución de la Corte, ¿no? Bueno, la cosa es que Encuentro escándalo. Social, su única agenda fue la que respaldó del Frente Nacional por la Familia, ¿no? Entonces, yo creo que ahí sí podría haber más problemas, podría haber, por ejemplo, si se presenta otra vez la iniciativa en la Cámara de Diputados, podría haber más resistencias de Encuentro Social, creo yo, que del PAN, ¿no? Y hay que decir que Encuentro Social como partido político, ya lo platicábamos con Carlos Lomelí, aspirante de Morena a la gubernatura, como partido Encuentro Social nace en Baja California, como un partido, tú lo decías, más bien cristiano evangélico, pero que después empieza a tener un raro impulso en algunos estados, en particular en Hidalgo. Es decir, se vuelve un estado muy importante en Hidalgo de la mano del secretario de Gobernación, de Miguel Ángel Osorio Chong, y parecía, Ejania, que iba a ser Encuentro Social una especie como de satélite del PRI, como lo es el Partido Verde, como lo es Nueva Alianza, una especie como de satélite, y lo que vemos es que no, que se va con Morena, y aparte que en la coalición logra negociar el 25% de las candidaturas, que no es poca cosa. Parece que Andrés Manuel López Obrador, Jania, aprendió un poco de su pasado y dice, tal vez en el pasado me faltaron 2-3 votos, me faltó una alianza, entonces mejor en este momento llegar a acuerdos muy puntuales y evitar que sea mi tercera derrota presidencial. No, parece una decisión pragmática, ¿no? Sí, así es. Me parece muy importante eso que comentas porque realmente está ahí, o sea, la alianza está más por el hecho de que quiere ese porcentaje de votos que le hicieron falta en el pasado y pues simplemente la alianza del PES hacia ellos es esa conveniencia que tienen, ¿no? Con lo que consiguieron con Morena y no consiguieron con el PRI, por así decirlo. Caleb, en términos de propuestas, ¿crees que modifique mucho los planteamientos de Morena la alianza con Encuentro Social o te parece que va a proponer más o menos lo mismo? Porque en el gabinete de Andrés Manuel no vimos a nadie de Encuentro Social ahí metido. ¿Te parece que modifica la propuesta o es la misma de siempre? Pues mira, en lo personal yo veo que lo pongo de este modo. Veo las fuerzas, es decir, comparar las fuerzas de cada partido y observarlo de tal modo, ¿no? Morena es el partido dominante dentro de la coalición que existe. Entonces, como tal, la agenda la tiene que proponer Morena en la personalización de AMLO. Y bueno, yo creo que aquí toma un papel importante el gabinete que se presenta, ¿no? Sí. En donde me llama la atención el papel de Olga Sánchez Cordero, ¿no? Exministra. Es decir, esta persona que de cierto modo va en muy pro liberal, de, aparte, exactamente, liberal, va en pro ¿no? a la expansión de derechos. Sí. Y bueno, aquí creo que va a ser un tanto de pelea con respecto al PES y bueno, a ver cómo se va configurando este modo en que van a luchar esas fuerzas de partidos, porque aún en coalición va a haber pelea. Sí, porque aquí nos puede dejar medio confundido todo esto, ¿no, David? Porque por un lado manda un mensaje a Andrés Manuel al electorado conservador y les dice voy con el Encuentro Social, con el Partido Encuentro Social, pero por otro, si ves su gabinete, hay gente que no tiene esas convicciones. Está Luisa María Alcalde, por ejemplo, que como
propuesta de Secretaría del Trabajo, o está el caso de Olga Sánchez Cordero, que no tienen, digamos, principios de este tipo, ¿no? Claro, el gabinete yo creo que está bien balanceado. Es un gabinete muy interesante. Se le ha criticado un poco por inexperiencia en ciertos temas. O por la edad en otros. Por la edad, claro. Olga también ya es una persona grande, hay que decirlo, pero muy reconocida. Y con las tablas, creo yo, no ha tenido, digamos, ningún trabajo en el Ejecutivo, no ha tenido un trabajo en la administración pública de alto nivel, pero en la Suprema Corte se desempeñó de forma extraordinaria. Está también Héctor Vasconcelos, ¿no? Hijo de José Vasconcelos, que es un diplomático más especializado en arte y en cultura y que va a exteriores. También se le critica un poco eso, ¿no? Está bien, se le reconoce como diplomático, pero no en el campo, digamos, tradicional de la diplomacia. Graciela Márquez Colín, académica del Colegio de México, doctora en Historia en Harvard, va a Economía, también es una de las apuestas que se destacan, y yo creo que Carlos Manuel Ursúa es la más importante. Te voy a decir por qué. ¿No? Sí, porque va a Hacienda, experto en finanzas públicas, y da un mensaje una tranquilidad a los mercados, ¿no? de moderación. Entonces, Andrés Manuel resultó ser más moderado de lo que parecía en términos económicos. Manda el mensaje, ¿no? En términos sociales. Va a haber, dice Andrés Manuel, creo yo, reformismo, va a haber cambio, pero va a ser paulatino. No, Andrés Manuel lucha una y otra vez con revertir este mensaje en donde dicen tú eres Hugo Chávez, ¿no? O sea, él quiere decir, yo soy un estadista, yo soy una persona preocupada por el país, que viene de orígenes humildes, pero que tengo la capacidad técnica de manejar este país. O trataré de tener una política económica mucho más distributiva, de menos desigualdades, pero no soy Hugo Chávez. Eso es lo que quiere mandar con su elección de secretario de Hacienda. Vamos a ir al corte. Al regreso está con nosotros Miguel Castro. Usted lo conoce, es el precandidato del PRI a la gubernatura del Estado, y se quedan los estudiantes de Ciencia Política también para hacerle algunos cuestionamientos a Miguel Castro. Regresamos. Valoremos la paz y la generosidad esta Navidad. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 21 minutos. Miguel Castro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Gracias por el espacio y por la oportunidad, como siempre, mi estimado Enrique. Oye, ahorita estamos recuperando el audio, pero la última vez que estuviste aquí con nosotros, no la última, más bien la penúltima vez que estuviste aquí con nosotros, nos dijiste que no había forma, que ibas a ser candidato por Guadalajara. Esa estaba segura. Y además te debo decir, espero que esta no sea la última entrevista. Esperemos que no, porque eres candidato, entonces esperemos que te... Pero decirte que sorprendió que no fueras por Guadalajara, sino candidato a la gubernatura. Y te debo decir con toda honestidad que, si bien cuando yo solicité licencia dejé en claro la posibilidad de que estuviera en otro escenario, honesta y francamente, yo traía una ruta muy clara, estaba determinado en ello, pero aquí estoy con la mejor actitud, me siento contento de estar en este espacio, estoy perfectamente claro en dónde estoy ubicado, o sea, sé dónde estoy parado, pero el hecho de saber dónde estás parado no quiere decir que no asumas esto como un reto, como en mi vida lo he hecho siempre con lo que me ha tocado enfrentar, y bueno, hay que vivir con alegría, y hay que tener una gran capacidad de adaptación al cambio, lo platicamos fuera del aire, y bueno, en esta etapa estoy de mi vida. ¿Te obligaron porque Zamora no quiso ser candidato? Bueno, primero no me obligaron. O sea, sabemos cómo son las cosas en el PRI, Miguel. Si te dicen vas. Me refiero a que desde antes de que esta situación se determinara, yo lo dejé en claro, cuando solicité licencia dije, no me descarten por el tema del gobierno del Estado, ¿no? Y bueno, al haberlo hecho con anticipación, lo que queda claro es que era una posibilidad que ahí estaba. Entonces, bueno, aquí estoy. Creo que hubo algunos factores que se evaluaron, seguramente algunos de ellos tienen que ver con esa posibilidad. La otra, quizás se valoraron algunos temas que tienen que ver con la percepción que existe y la calidad de percepción que puede existir. Y bueno, por el otro lado, yo creo que también influye en algo, una parte de la trayectoria, haber sido alcalde en 2 ocasiones, haber estado ya en el Congreso, haber estado también en la Secretaría de Desarrollo Social, en donde, dicho sea de paso, le metí miles de kilómetros de recorrido en carretera y prácticamente recorrí todas las regiones y conocí casi todos los municipios del estado de Jalisco. Pero Zamora sí se negó a ser candidato. Mira, me parece que hay tiempos y circunstancias en la vida y yo creo que hoy Arturo Zamora tiene una responsabilidad importante en la CNP nacional. Es un tipo que está trabajando fuertemente en todo el país, apoyando el proyecto del partido de José Antonio Meade,
y bueno, hoy las circunstancias a mí me tienen como precandidato al gobierno del estado de Jalisco por el PRI. Llevo 4 días muy metido de lleno en esta agenda, he estado reuniéndome con las y los militantes del partido, he estado ya saliendo a algunos municipios, no voy a salir de vacaciones, me cambió totalmente mi agenda y aquí estoy listo y puesto. Sabes que cuando analizamos, Miguel Castro, la política, muchas veces utilizamos herramientas futbolísticas para analizarlas y para hacerlas más claras. Y uno pensaría que tu candidatura parte muy abajo, es decir, que si estás llegando al medio tiempo estás perdiendo 2-3-0 y el de enfrente parece que tiene una mejor alineación, mejores jugadores. ¿Te parece que está decidido 2018, que Enrique Alfaro es virtual gobernador? Nada está decidido y yo utilizaría un ejemplo de maratonista, ¿no? Porque a ti te gusta el fútbol, a mí me gusta correr y me gusta mucho el largo aliento. Yo creo que una contienda de esta naturaleza, que va a durar poco más de 6 meses, se parecen mucho a una carrera de fondo. Estamos hablando de una carrera que significa 42 kilómetros, que probablemente quien va adelante puede estar en el kilómetro 25, 27 y quizás yo vaya en el kilómetro 19, 20, que el tramo es largo, pero que finalmente en una carrera de esta naturaleza que es de fondo hay muchas cosas que pueden surgir adelante. Lo importante es que haya disciplina, que haya mucho trabajo, que haya constancia y que tengamos perfectamente claro hacia dónde vamos. Por lo demás, me parece que hay muchos ejemplos, no solamente en México, sino en la historia de la humanidad y en el mundo, de situaciones inesperadas que finalmente han tenido resultados diferentes. Quiero dejar en claro, no hay nada pactado. Estoy aquí porque estoy convencido que se puede ganar, que hay una posibilidad de que esto salga adelante y por supuesto la parte más importante es que estoy con esa mezcla que creo que es necesaria para poder andar en esto. Por un lado, pies en la tierra y conciencia plena de en dónde estoy ubicado. Y por el otro lado, la emoción necesaria y por supuesto el deseo y el interés de trabajar. Me siento física, emocional, psicológicamente muy bien y bueno, estaré dispuesto a dar la pelea. ¿Por qué la marca PRI, el partido político, está tan desgastado? Porque uno revisa las encuestas y tiene muchos negativos, un porcentaje muy amplio de la ciudadanía que nunca volvería a votar por el PRI. ¿Qué explicación te das? ¿Por qué el PRI está así? Bueno, yo creo que el ejercicio de gobierno genera un desgaste. Me parece que a nivel federal hay sin duda una serie de factores que han generado una apreciación de esta naturaleza. México se convirtió en este sexenio en un país en donde las reformas estructurales se dieron. Creo que en la parte económica hay una evidencia plena de que en muchos casos la situación económica está mejor que en algunos otros países, incluso de primer mundo, en términos del crecimiento, a pesar de la circunstancia económica que globalmente se vive. Por el otro lado, también no podemos dejar de reconocer temas que tienen que ver con corrupción. Digo, hay que ser autocríticos en esto y vemos ejemplos importantes en algunas entidades del país. También por otro lado debo decir que se les ha procesado, se les ha detenido, muchos de ellos ya están en la cárcel y creo que aquí es muy importante que esa parte también en la misma autocrítica pueda haber ese reconocimiento. Por el otro lado creo que hay temas que han afectado a la economía del bolsillo de muchas personas y que tienen que ver con incrementos a temas como el combustible, como los energéticos. Y bueno, a contraparte también te debo decir algo, en Jalisco tenemos un gobierno del estado que ha dado buenos resultados, que ha generado liderazgos importantes. Tenemos a un gobernador que está bien evaluado en el estado y que la parte clave de todo esto es cómo generar una correspondencia entre la buena aceptación que el gobernador Aristóteles Sandoval tiene y que hay un reconocimiento razonable en términos de su gobierno y la disasociación de la marca con respecto a la parte negativa que sin duda alguna debe valorar en Aristóteles Sandoval a un activo importante de pues la chamba que a mí me corresponde hacer en este momento. ¿Te sientes el menos priista de los posibles candidatos? No. O sea, que por eso te eligieron, dijeron, bueno, igual no queda tanto con el estereotipo de priista. Soy priista, yo estoy convencido de algo, la lealtad y la institucionalidad a las cosas en las que uno cree, a los valores que uno tiene, son importantes. Jamás he pensado en algún momento de mi vida si la circunstancia es favorable o adversa, tomar o no, disponer o no de los valores o de los costos que me implica esto. No soy de los que anda obsesionado buscando cómo pacto hoy y reviento ese pacto mañana a partir de mis intereses. Y por el otro lado te debo decir algo. Sí, a lo mejor tengo estilos que en muchas ocasiones no son compartidos en esa apreciación que existe del perfil tradicional.
y que en otras tantas también me ha generado críticas y señalamientos en donde se habla de temas como personalidades no avaladas desde la lógica de la fuerza, del poder y de la representatividad que para muchos en algunos círculos, sobre todo los políticos, son asociados con el político fuerte, con el político que llega con todo un séquito y que se mueve en esquemas que hoy la gente no gusta de nosotros. Jania te quiere hacer una pregunta, ella es estudiante de Ciencia Política del ITESO. Jania. Buenos días, Miguel. Hola. Muchas gracias, Enrique. Pues mira, esto que mencionas se me hace muy importante. Este perfil es algo que ve la gente, que te ve un perfil sensible, humano y un poquito fuera de lo común del PRI. Me parece muy importante ya que tienes una gran trayectoria. Sin embargo, es esto en contra de la trayectoria del PRI, de la imagen que tiene el PRI en la gente, de promesas incumplidas, de corrupción. ¿Y cómo se va a pelear contra esto? ¿Cómo vas a convencer al elector de que el PRI es una buena opción para Jalisco en el 2018? Que le respondas nada más sin violar la ley electoral. Hay que recordar que no podemos hacer ningún llamado a nada. Sin problema, y siempre he dejado en claro que en esta etapa el mensaje lo hago llegar a las y los militantes de mi partido. Bueno, lo primero que te quiero decir es que evidentemente no necesariamente el PRI es el que está siempre asociado a esos temas. Es decir, hay un PRI que es muy comprometido con las clases populares, hay un PRI de base de mujeres y de hombres que su único interés es el de que la comunidad en donde viven pueda tener mejor condición de vida, una mejor calidad de vida, que no aspiran a un cargo público, que no aspiran a tener una chamba, que es gente muy trabajadora, que es gente decente, que es gente honesta, que se preocupa por los más vulnerables. Lamentablemente, en las posibilidades del poder, hay personas que con distingo o sin distingo de partidos políticos hacen un uso irresponsable del mismo. Creo que la cercanía puede ser un factor que puede ser útil, un planteamiento responsable en torno al tema de la desigualdad y la pobreza y, por supuesto, combatir dos elementos que lastiman mucho a la gente, la corrupción y la impunidad. Una trayectoria de honestidad creo que también puede ser útil y puede aportar. Vamos al corte. Les recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Mándanos preguntas, comentarios, críticas, recomendaciones, lo que gustes. Vamos al corte y regresamos. La buena voluntad impera en esta Navidad. Abraza, ríe y comparte. Zona 3, 91.5 FM. 9 de la mañana con 36 minutos. Estamos conversando con Miguel Castro, precandidato a la gubernatura por el Partido Revolucionario Institucional. Miguel Castro, en estos momentos, ¿cuál es tu relación con los Barba en Tlaquepaque? Mucha gente se quedó con la idea, con la percepción de que pues tú eres construcción política del grupo que es hegemónico en Tlaquepaque, es decir, de los Barbas, del Güero y de todos ellos. Yo creo que se han construido muchos mitos en torno a esa relación, y no lo digo de ahora, lo digo desde siempre, y me parece que siempre es una oportunidad positiva para poder clarificar sobre este tema. El primero, jamás niego a mis amigos. Yo creo que en la vida es muy importante que uno sea congruente y consistente con su manera de pensar, ser y actuar, ¿no? Y yo empecé mi actividad política en Tlaquepaque, tuve el apoyo de ellos, como tuve el apoyo de muchas otras personas más, como tuve el apoyo de muchos hombres y mujeres que pueden o no coincidir con el grupo, pero que en su momento siempre tuvieron la voluntad y la disposición para apoyarme. Segundo. Es decir, ¿sí tuviste una buena relación con ellos en Sí, Tlaquepaque? claro. Cuando yo salgo, ¿creciste políticamente con ellos? Por supuesto, y esa parte yo jamás voy a dejar de reconocerla. Segundo, cuando yo tomé la decisión de salir de Tlaquepaque, la hice con un solo objetivo, y era el tener la posibilidad de desarrollarme políticamente, y a la edad, después de haber sido 2 veces alcalde de Tlaquepaque, mi ruta, por supuesto, era construir hacia el futuro. Y construir hacia el futuro pasaba obligatoriamente por replantear mi carrera política. En ese tiempo yo determiné la necesidad de irme a hacer política a Guadalajara. Y cuando yo lo hice, yo le planteé al partido, y por supuesto le planteé en su momento al candidato, el interés de poder participar en una contienda, pero por territorio, porque me habían ofrecido ser candidato plurinominal.
que es una maravilla para quien su interés es solamente el tema de llegar al Congreso, ¿no? de otra O naturaleza. sea, llegar a la lista pluri del PRI. Y hay etapas y circunstancias, porque ser plurinominal es un honor también. Digo, tampoco quiero decir que sea un tema de carácter negativo. Lo que quiero dejar en claro es que rechacé una plurinominal porque mi interés era ganarme el derecho de piso de hacer política en Guadalajara. Miguel Castro, ¿no? Cuando eso sucede, yo me fijé un objetivo fundamental y era cuidar de mi relación con el grupo en donde originalmente yo empecé a hacer política y con quienes empecé a hacer política. Y esa parte, desde ese día hasta el día de hoy la he cuidado. Y he cuidado mucho no tener ni distanciamientos, ni una relación que en algún momento incomode al grupo de donde yo provengo, pero también que me permita a mí seguir consolidando políticamente mi avance o mi trayectoria. Yo te debo decir que la mejor muestra de todo ello puede ser que hace algunos días acompañé a Alfredo cuando llevó a cabo su registro. Hace algunos días tuve la oportunidad de ir a la CROC de Alfredo Barba y estuve con ellos en la calle de Medrano en una actividad interna dirigida a las y los militantes del partido y me sentí arropado, me sentí bien recibido y por supuesto debo reconocer que para mí fue un motivo de gusto el haber estado con cientos de personas con quienes yo empecé a tocar puertas y con quienes yo caminaba en la tierra y en el lodo y con quienes yo tocaba permanentemente la puerta de mucha gente cuando buscaba en Tlaquepaque abrirme un espacio político. Entonces, ahí están las cosas y jamás negaré la cruz de mi parroquia. Pero ahorita no tienes relación política con ellos. Evidentemente sí, ellos están en Tlaquepaque, yo estoy buscando un proyecto en el Estado, son parte del partido y evidentemente como una expresión que está en Tlaquepaque, estaré trabajando con ellos de la mano y yo traigo una ruta que tiene que ampliarse a los 125 municipios y con muchos otros grupos políticos y con todas las expresiones que el partido en Jalisco tiene. Eres, Miguel Castro, el candidato al gobernador, como se suele decir, el delfín del gobernador, es decir, eres su candidato, ¿no? Y entiendo que compartes buena parte de su proyecto. De entrada te diría. Pero si tuvieras que decir 2 o 3 cosas que el gobernador ha hecho mal, ¿cuáles serían? A ver, primero. Más allá de lo que ves bien, porque entiendo que ves bien muchas cosas. Primero, lo que ves mal. Me parece que es muy importante dejar en claro algo. Fui parte de este gobierno y me siento orgulloso de haber sido parte de este gobierno. Un gobierno que pudo generar resultados positivos en el tema de combate a la desigualdad y la pobreza. Un gobierno que sacó casi a 500,000 mexicanos, en este caso jaliscienses, de condiciones de vulnerabilidad. Es decir, del 2013 a este momento, 490,000 personas tienen menos carencias que las que tenían antes de que el gobierno entrara. Era una fábrica de construir pobreza, hoy se ha ido reduciendo esa brecha en este momento. Hay otros temas como el liderazgo en el campo, como el tema de la innovación científica. Eso es lo que ves bien. Hay cosas positivas. Hay que ser autocrítico. Yo creo que sí hay temas en los que tenemos que revisar. Me parece que hay temas fundamentales como el tema de la seguridad. Digo, es un tema evidente que hay, ¿qué harías diferente, que hay por permanentemente en una situación de latencia. En esta etapa yo no puedo hablar de planteamientos o de propuestas como tal, pero sí me queda claro que tenemos que buscar cómo fortalecer algunos temas. Por ejemplo, yo te diría que se gobierna escuchando. Yo estoy totalmente convencido que el planteamiento base en el que estoy trabajando en este momento tiene que pasar por consultas permanentes a la población para cómo poder construir mejores municipios, mejores entornos, mejores comunidades, mejores regiones. La voz de la gente es, sin duda, de una gran sabiduría. Y creo y estoy convencido que se gobierna escuchando. En ese tema profundizaré más. Entonces dices, la seguridad es un pendiente. La seguridad es un tema de la actual administración. Así es. El construir comunidad a través de la participación ciudadana será otro elemento en el que habré de fortalecer en mucho el trabajo y que sin duda me parece importante. El combate a la corrupción. Me parece que... No hay ningún de la administración anterior y de la actual administración, no hay nadie pagando por casos de corrupción. ¿Te parece que Aristóteles ha sido contundente en materia de combate a la corrupción? Me parece que el gobernador ha hecho su chamba y creo que lo ha hecho bien. Pero también tengo claro algo, que en el colectivo de la población, no solamente en Jalisco, sino en todo el país, el tema de la impunidad y el tema de la corrupción son agendas que deben estar permanentemente siendo atendidas. Creo que la mejor muestra que el gobernador ha dado ha sido trabajar muy de la mano con el Consejo,
que está planteando un esquema diferente en la procuración de la justicia y en el atender el tema de la corrupción. De tal suerte que el planteamiento de haber modificado el esquema de una terna y estar abierto a modificar criterios creo que ha sido un ejemplo claro de que el gobernador está dispuesto a combatir el tema de la corrupción, y es un tema en el que yo estoy totalmente consciente y cierto de abrazar esta bandera como un elemento que nos puede ayudar a que la gente pueda tener algo de confianza y recuperar confianza en nosotros. David Ricardo, estudiante de Ciencia Política. Hola Miguel, buenos días. Estuve checando Hola, antes buenos de días. venirme para acá el MIDE, que es plataforma que agrupa varios indicadores y son muy interesantes. Por ejemplo, aquí dice, porcentaje de población fuera del área metropolitana en situación de pobreza, 52.52%, porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales, 32.6%. Yo te preguntaría, Miguel, en caso de que tú seas gobernador, ¿cómo se orientarían las políticas para combatir la desigualdad? Porque, por ejemplo, casi siempre los gobernadores hablan de que vamos a traer la inversión extranjera o vamos a poner las grandes empresas de manufactura en los estados, pero es a costa de bajos salarios, de exenciones fiscales, de regalarles los terrenos, de una aplicación muy laxa de la legislación medioambiental. ¿Tú cómo dirías, vamos a construir, digamos, oportunidades aquí en Jalisco? Bueno, de entrada yo lo que te puedo decir es que hay un planteamiento que ha dado resultados positivos y que pasa por una serie de políticas transversales. De entrada, me parece que es muy importante que podamos tener en cuenta que si los tres niveles de gobierno, el gobierno federal, el gobierno del estado y los municipios, trabajamos juntos para poder atender el tema de las carencias que están perfectamente definidas y que están muy claras, creo que puede ser un elemento clave que nos puede ayudar a meter el acelerador en el tema de combatir carencias. Porque cuando manejas el concepto, la palabra pobreza es muy agresivo, incluso puede ser hasta ofensivo en términos de quienes escuchan el manejo de lenguaje cuando lo utilizas de una forma incorrecta. Creo que aquí lo importante es primero trabajar de forma transversal, todo el gobierno enfocado en el tema de la desigualdad y la pobreza. También creo que por otro lado me parece que es importante que se trabaje de la mano con los tres niveles de gobierno, porque mucho tiene que ver con los servicios que llegan al pie de una vivienda y muchos tienen que ver con lo que sucede de la puerta de la vivienda hacia adentro, es decir, cómo es la calidad y el espacio dentro de la propia vivienda. Pero hay otros temas más, como tú lo señalas, como el tema del empleo. Evidentemente el tema del empleo cuenta, pero cuenta un empleo cuando ese empleo tiene seguridad social o cuando tiene acceso a posibilidades de vivienda como el Infonavit. Pero por el otro lado también estoy convencido que la estructura económica tiene que modificarse. Ya no puede aguantar nuestro país, ya no puede aguantar nuestro estado, el mundo entero está demandando esquemas en donde haya criterios fiscales diferentes. Y bueno, situaciones como la que el día de hoy aparece esta mañana en Mural son temas que seguramente se tendrán que investigar a fondo, porque muchos de nosotros que somos priistas estamos preocupados porque el tema de la corrupción, el tema de la impunidad se combatan permanentemente. Y de la Secretaría de Hacienda, de donde viene el candidato Sin duda presidencial, alguna, ¿no? es muy importante que este tipo de temas se atiendan y que creo que cada uno de los que aquí estamos tiene que hablar por su persona, por su trayectoria y por su chamba. Antes de pasar a las preguntas del auditorio y alguna más que tendrán los estudiantes de Ciencia Política, dicen en Twitter o te preguntan, quieren conocer tu opinión sobre la Ley de Seguridad Interior, ¿a favor o en contra? A ver, me parece que es un tema que vale la pena que se revise con claridad. Yo, en lo personal, estoy a favor de este tema. Me queda claro que hay una serie de modificaciones que se plantearon y que entiendo, muchas de ellas fueron de observancia y que pudieron modificarse. Lo que a mí me queda claro también es que muchas de esas facultades ya el propio gobierno federal de alguna u otra manera las estaba atendiendo. También me queda claro que hay límites en esta parte, ¿no? Entonces, finalmente, hoy la situación de seguridad de nuestro país está pasando por una situación compleja y de entrada lo que más nos debe de preocupar es que podamos cuidar de la seguridad de la población. Vamos al corte, estamos en Cara a Cara. Nostalgia del pasado, valor para el presente y optimismo para el futuro. ¡Feliz Navidad! Te desea Zona 3, 91.5 FM. Algunas preguntas para Miguel Castro, 9 de la mañana con 51 minutos. La enseñanza más importante que me ha dado mi familia es decir, nunca PRI. ¿Cómo puede Miguel asegurar un distanciamiento de las prácticas de corrupción con padrazgos del PRI en caso de que llegue a gobernador? ¿Cómo lo puedes asegurar? A ver, yo creo que ahí hay trayectorias en las que se puede transitar
el mejor ejemplo que yo puedo compartir con quienes nos escuchan es el tema del Congreso. Yo tuve una encomienda en el Congreso y mi encomienda era resolver muchos de los problemas que había de corrupción de la que fue tan señalada las legislaturas anteriores. Redujimos de una forma impresionante el tamaño y la cantidad de personal. Transparentamos la nómina al límite. Quitamos casas de enlace, que era una millonada de dinero que se entregaba. Mes a mes estuve rechazando cheques por más de 90,000 pesos. Y me acuerdo muy bien que al año y medio de ser diputado, un día llegó el pagador y me dijo, vi que tenía un bonche así, de este tamaño, de cheques. Y le pregunté, le dije, oye, ¿son los cheques de los diputados o qué? Me dijo, no, esos son los cheques de usted. Estamos hablando de aproximadamente 1,600,000 pesos. Y lo único que tiene que hacer es firmármelos y ese dinero usted lo puede cobrar para que haga con él lo que quiera. Nunca lo tomé. Y terminamos ¿Eran los de la con casa esas enlace prácticas, esos? las casas de enlace. Y terminamos y borramos esas prácticas del Congreso. Debo reconocer que había una compañera diputada que también fue parte de este Celia, compromiso, ¿no? Celia Fausto, Sí. y desde aquí le mando un saludo. Y peleamos por este tema. Pero no solo eso, echamos a andar un comité para que las adquisiciones fueran con transparencia. Yo recuerdo que cuando nosotros llegamos al Congreso había una factura por una impermeabilización de no sé cuántos millones de pesos en el Congreso. Les debo decir que hicimos válida esa queja porque había una garantía que se supone que era por 3 años. Y peleamos hasta donde fuera para no pagar por impermeabilizaciones porque el tema tenía una garantía. Es decir, creo que he demostrado con seriedad que podemos hacer las cosas de una forma diferente. Yo no quiero echarme incienso porque creo que el que habla a favor de sí mismo ofende a quien le escucha. Lo que sí quiero dejar en claro es que hay hechos contundentes que ahí están y que debo decirlos ante un planteamiento de este tipo de que las cosas pueden ser distintas. Eduardo Hernández, la militarización del país solo se debe a cuidar las estructuras e inversiones que hacen privados por la reforma energética sin importar la seguridad de la gente. José Alfonso Vargas, patético el cinismo del PRI. Dicen que la voz y la opinión de los ciudadanos será importante. Yo me pregunto si la forma de escuchar será como la que se evidenció con la opinión ciudadana al respecto de la ley de seguridad interior o como dijo Gamboa, el pueblo no manda, aquí la decisión la toman 128 senadores. A ver, yo digo, quienes nos escriben, y yo respeto mucho su opinión, también les quiero decir lo que mucha gente piensa en diferentes regiones. Hay personas que en diferentes regiones, si algo están pidiendo es que tengan atención por parte de los militares para que puedan ayudarles a darle estabilidad en algunos casos. Yo sé que es un tema complejo, me queda perfectamente claro y reconozco la complejidad del tema. Por el otro lado, el tema de la participación de la gente, yo estoy convencido de ello. Cuando fui alcalde lo llevé a cabo, lo llevé a la práctica, modelos de participación ciudadana, esquemas de presupuesto participativo. Y en el gobierno del Estado, en la secretaría que me correspondió, también lo procesamos así y nos dio resultados favorables. A la gente le encanta que le escuchen, a la gente le encanta que le den su lugar, pero sobre todo le gusta que cuando le escuchen y le den su lugar, que los acuerdos se cumplan. Caleb. Bueno, pues sería más que nada una pregunta en torno a lo que nos mencionabas al aire, de que te consideras priista como tal, ¿no? Y que te apegas a los valores y al mensaje tanto que el partido da y los candidatos mismos dan del partido, ¿no? Y sería la pregunta, ¿cuál sería el beneficio comparado con respecto al movimiento ciudadano que el PRI podría venir a dar en Jalisco? Es decir, un MC que ha planteado un cambio, una transformación, una revuelta ciudadana en donde, bueno, de cierto modo la percepción gira en torno a ello. Es decir, sí dice que venga, quiero a MC y se ha girado en torno a ello, lo dicen las encuestas, ¿no? Enrique Alfaro acepta eso. Miguel. Yo te voy a decir que no estoy tan convencido de ello cuando buscas a personas en las diferentes colonias de Guadalajara. Y te doy 3 ejemplos que me parecen patéticos. Uno de ellos es el tema del autismo. Un gobierno que no escucha, que por el simple hecho de creer que las cosas deben ser de una forma o de otra, se hagan, sin importar si la gente tiene una opinión diferente con respecto a la forma de gobernar. Creo que un contraste sería escuchar a la gente, tener la sensibilidad para tomar acuerdos junto con la gente y no de manera individual y no de una forma autoritaria. Segundo tema, que creo que puede ser un ejemplo importante, la mala gestión cultural. Yo no estoy hablando de que si el arte público no genere un gran valor, por supuesto que lo genera. La cultura sin duda es un elemento importantísimo para construir comunidad, pero me parece que no puede darse a partir de inversiones millonarias que por otro lado tienen a muchísima gente muy lastimada. Y el tercer elemento que me parece que puede ser un ejemplo importante es la forma como se atiende a las clases más populares. El ejemplo de los calandrieros, y ya no estoy hablando del tema de los animales y del cuidado de los animales, no estoy hablando de el maltrato a personas, hombres y mujeres de bien,
que lo único que pretenden es poder sacar adelante a su familia. Estamos hablando de un desprecio total por el comerciante popular. Estoy a favor del orden, pero no del desprecio hacia la gente que requiere todos los días sacar el sustento de su familia. Nos quedan 3 minutos y muchísimos mensajes. El PRI pretende engañarnos con buenas caras, con gente de mejor reputación como Meade y Castro en el estado de mayor riqueza. Dicen también, Alfonso, buen día Enrique, si el precandidato habla de hechos, que le sugiera al gobernador que no gaste millones de pesos en campañas publicitarias, como la que derrocha en Zona 3 con sus logros del gobierno. Gracias, Alfonso. José Ángel Ontiveros dice... Bueno, la marca PRI se desgastó hace más de 80 años, el PRI se requiere este tipo, que Miguel nos explique cómo se cobra la gasolina, porque es más cara en México que en Venezuela, que nos hable de los impuestos, pues mándelo al Congreso Nacional donde estaba cuando lo de la Casa Blanca, sobre la gasolina, en términos reales, dice José Ángel. Bueno, evidentemente hubo una liberización de los precios y esto genera que... se atienda un tema de macroeconomía para no debilitar aún más las condiciones que el propio país tiene. Y bueno, yo mismo he señalado que este ha sido uno de los temas porque en la etapa de campaña se plantearon situaciones diferentes, ¿no? Digo, no puedo dejar de reconocer esa parte. Ignacio Hernández, buen día. Miguel Castro le dio 1000 vueltas a la pregunta, no respondió qué va a hacer para resolver. Miguel cree en el nuevo PRI, es decir, los Duarte, los Borges, etcétera. Yo creo que el nuevo PRI no son ellos, ¿no? Creo que hay mucha gente decente, gente de trabajo. Hablar del priismo no es hablar de solamente estos personajes que lamentablemente han manchado la imagen. Me parece que es también hablar de muchos hombres y mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad, personas que pertenecen a la comunidad LGTB, indígenas, que evidentemente tienen una apreciación diferente y que son personas de bien, son gente íntegra. Dice Luis Guzmán a través de Twitter, que le mando un abrazo, un activista muy destacado en materia de extensión de derechos. Dice, la pelea que dará Miguel Castro, Enrique Alfaro, se va a definir en cómo planteen que van a lograr cambiar la realidad de los jaliscienses. El electorado cada vez está más informado. Si el PRI quiere ganar, tiene que mostrar por qué su proyecto es mejor que el de MC. Ojalá sea así, no con batallas sucias. No. Yo desde ahora te quiero decir algo, Enrique. Yo estoy totalmente comprometido de no hacer un asunto de denostación o de información falsa que busca difamar de manera irresponsable a los actores. Creo en los valores. No veremos acusaciones personales, creo en la familia, familiares, me parece de que Alfaro contra ti, tú contra Alfaro. Yo no soy jamás partícipe de ese tipo de cosas. Quienes me conocen saben que en mi trayectoria jamás he utilizado este tipo de elementos. No los comparto, no estoy a favor de ellos. Sí creo que el tema del contraste debe jugar un papel importante, porque si no, no vas a ver la gente que sabe uno y que contraste sabe otro. De proyectos, de ideas, por supuesto, de planteamientos. Y sobre nuestra trayectoria. Pero me parece que el tema personal, el tema de la difamación es un tema que a la gente no le gusta. Yo no estoy a favor de ello, estoy a favor de los valores, no creo que no te otorga más, sí te otorga el contraste, pero eso es diferente. Sí, genera mucho más hastío con en relación contra a la de política. Estoy en contra de las campañas sucias. Miguel Castro, gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, gracias. Quedaron muchísimos mensajes, si nos haces el favor de responder algunos por Twitter. Por sí, con mucho gusto. Y quiero compartir algo rápidamente, voy a hacer una precampaña austera, así lo estoy haciendo. Jania, David, Caleb, gracias por haber estado aquí con nosotros. Nos vamos, mañana está con nosotros Magdalena Ruiz Mejía, la titular de Semadet, y nos acompaña también el ciudadano Augusto Chacón. Hasta mañana.